eso es interesante porque pues el plan también tuvo un inicio y en esto participaron varios expertos y científicos que conocen este campo. Las conclusiones fueron negativas o positivas. Tú recordabas ahora al profesor Spangenberger, que es parte clave de este estudio. Bueno, nosotros pusimos, debo clarificar a los efectos históricos. En el año 2010, el entonces gobierno de John Brumby con la ministra Jacinta Allen hicimos el lanzamiento de un plan parecido en octubre de 2010. Luego, en noviembre de 2010, perdemos el gobierno, pasamos a la oposición y el gobierno conservador, liberal, no quiso implementar este plan porque no veía posibilidades de crecimiento con América Latina. Tenía sus ojos en otras regiones. Luego, en el 14, el gobierno del premier Daniel Andrews, con el ministro Philip Darilakis, pasamos al gobierno y por lo tanto inmediatamente nosotros pasamos a la presidencia, insistimos sobre la renovación de este plan de trabajo y ponerlo de cara hacia América Latina. Y por lo tanto, en consulta, primero digo esto, con todos los embajadores de América Latina, y quiero señalar la calidad de contribución que hicieron todos, desde el norte hacia el sur de América Latina, inclusive el Caribe, en fin, todos contribuyeron en forma muy importante para que podamos llegar a esto, cada uno desde su punto de vista, pero también, en definitiva, poniendo la colectividad de intereses de América Latina en cuanto a la relación con Australia y con el estado de Victoria. Después, nosotros tuvimos personal en el terreno, pusimos gente desde México hasta el sur, durante 18 meses investigando y zigzagueando el continente, trabajando con nuestros embajadores, con nuestros representantes comerciales, con Austrade, con las oficinas de cada Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio, de cada uno de los países, viendo dónde podía darse la complementación, la colaboración, la inversión directa, en fin, hicimos un buen trabajo. Y luego entonces concluimos ahora, cuando hicimos el lanzamiento con todos los embajadores de América Latina, por primera vez, un evento histórico, participando aquí en el estado de Victoria, con mucho entusiasmo, dándole lanzamiento a esta estrategia. Esto ya se ha convertido, llamémoslo así, en ley del Estado, o puede ocurrir que si hay un cambio de gobierno, esto se eche para atrás, o tienen que, por obligación, el gobierno que venga del partido que sea, continuar con este proyecto. Como obligación, como tal, nunca hay. Las cosas a veces pueden cambiar. Pero nosotros pensamos que hemos establecido las bases con mucha solidez y hemos podido demostrar de que aquí hay beneficios mutuos entre Australia y América Latina y respectivamente con cada uno de los países en el encuadramiento de colaboración y de complementación, al punto tal de que tenemos confianza, aspiramos en el evento que hubiese un cambio de gobierno, a de que el sentido común prevalezca. Yo creo que los intereses económicos fundamentalmente van a determinar que esta relación va a seguir creciendo. Hay responsabilidades importantes a nivel mundial y a nivel de humanidad. En el campo, por ejemplo, de la producción de alimentos, yo creo que la temática de producción de alimentos, que es de mucha preocupación para la comunidad internacional y para los dirigentes políticos que se toman las cosas en serio, sí. Es un tema donde yo pienso que existe un potencial enorme de crecimiento y de colaboración y de complementación con Australia y particularmente con Victoria. Yo te cuento esta anécdota. Durante 18 años fui presidente de la Comisión de Amistad con China, de Comisión Parlamentaria de Amistad con China. Y entonces hemos recibido enorme cantidad de delegaciones y nos han recibido en la China en un montón de provincias, particularmente en la provincia de Jiangsu, con la que tenemos amistad entre los estados hace más de 38 años. Creo que celebramos este año 38 años. En cada ocasión que nos reunimos con los dirigentes chinos, cuando tú le preguntas
¿Cuál es la principal preocupación? Lo que a ustedes los tiene constantemente pensando, cómo deben aplicar su energía y su talento, como la China, con parlamentarios, con homólogos. La preocupación principal es el tema de la producción de alimentos. Y para nosotros también, aunque nosotros como país no tengamos ese desafío como tienen otros países. Somos una población chica, somos un gran continente, tenemos suficientes territorios, conocimiento y nuevas tecnologías como para poder producir el alimento para nosotros, pero no se trata de eso. Hoy por hoy tenemos 7.000 millones de personas en el mundo. Hoy sí. Sabemos que la población mundial aproximadamente en el 2050 va a crecer en el orden de 2.000 millones de nuevas personas. Es decir, tendremos 9.000 millones de habitantes más o menos. Lo que significa que nosotros tenemos que multiplicar la producción de alimentos en el orden de 70%. Quiere decir que de hoy al 50 tenemos que multiplicar nuestra producción en un equivalente a lo que hizo la especie humana en 12.000 años. Entonces tú fíjate, ¿de dónde va a provenir esa incrementación de producción? Fundamentalmente de los territorios existentes que están a disposición de la agricultura y de la ganadería y la producción de alimentos. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer ese orden de multiplicación de alimentos fundamentalmente en los territorios que existen. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer eso, entre otras cosas, pero fundamentalmente con innovación y con tecnología. Sí. Conocimiento. En el estado de Victoria nosotros producimos entre el 65 y 70% de los alimentos del país para alimentar a los 25 millones de habitantes. Aparte de eso, producimos alimentos para alimentar directamente a 40 millones de habitantes. Eso es lo que producimos en este estado. E indirectamente, de una forma u otra, en los alimentos y en los platos de la gente, en el orden de 400 millones de habitantes. Quiere decir que tenemos una producción muy importante. Pero tendremos que alimentar 2.000 millones de personas más. Y tenemos 800 millones de personas que por una razón u otra no tienen acceso adecuado a los alimentos hoy por hoy. ¿Y de dónde puede provenir todo esto? De la colaboración científica, de la innovación, de las nuevas técnicas. Y es algo en lo que nosotros hemos invertido muchos esfuerzos, muchos recursos y mucho personal. Y yo creo que en ese campo puede y debe existir el fortalecimiento de la relación, especialmente con los países productores de alimentos de América Latina, porque conjuntamente y solamente conjuntamente podemos aproximarnos a cumplir con ese tipo de desarrollos. Por lo tanto, este plan de trabajo, esta estrategia que hicimos lanzamiento hace poco, se trata de trabajar y de fortalecer esos aspectos. En muchos de ellos venimos trabajando, pero podemos hacer más. Acá hay que decir algo muy importante, Telmo. Hay que recalcarlo de todas maneras porque existe la experiencia a través de los TLC, como te comentaba al principio, tratados de libre comercio, que estos han sido desastrosos, especialmente para los campesinos. Y como estamos hablando del tema del agro, esto es muy importante, los campesinos de bajos recursos, debido a la gran diferencia entre países desarrollados y los que no lo son. ¿Cómo se blindaría esto para no afectar a los países de Latinoamérica? Bueno, primero decir lo siguiente, que nosotros como Estado no tenemos jurisdicción para hacer ese tipo de acuerdos y de tratados. Esto es un tema federal. Y nosotros específicamente estamos hablando de nuestro estado de Victoria, que es un importante estado. Es decir, somos el estado, hoy dicho sea de paso declarado, el estar con más poder económico de todos los estados de Victoria, que nos enorgullece porque es una buena noticia política, económica, pero fundamentalmente social, porque hemos tenido un mejoramiento en la calidad de vida de la gente. Ahora, nosotros decimos que esto es un tema muy bilateral. Para algunos países es posible, para otros países no es posible. Nosotros tenemos acuerdos con China, por ejemplo, con Japón,
con Chile. A estos países nos ha servido, pero yo creo que cada país tiene que estudiar muy individualmente y muy particularmente sus intereses. No quiere decir que estos acuerdos sean en términos absolutos beneficiosos para todo el mundo. Yo creo que no. Para alguna gente no. Sí. Y para algunos países no. Por lo tanto, esto es un tema de cada país y de cada región. A nosotros nos puede convenir a Australia porque somos un país altamente desarrollado, un país increíblemente competitivo, pero aún así, tú fíjate dónde está la relación histórica con algunos países de América Latina, particularmente remontándonos a las rondas de Punta del Este, el GATT, el acuerdo de aranceles y tarifas, el grupo Kearns, en fin, el grupo Valdivia. ¿Dónde está mucho del trabajo que hemos realizado históricamente con Argentina, con Uruguay, con Chile, con Paraguay, con Brasil? Tiene que ver con la Organización Mundial del Trabajo, con nuestra relación hacia el norte y lidiar con el tema del dumping. Es decir, aún nosotros, que podemos sobrevivirlo, pero otros países no, recibimos productos del norte, de frutas, de alimentos, de todo tipo, de quesos, que viniendo del norte son más baratos en el supermercado que los productos de nuestros productores nacionales. Digo, vamos a entendernos. Aquí los europeos nos ponen productos de alimentos en los supermercados nuestros más baratos de lo que producen nuestros productores nacionales y regionales. Por lo tanto, esa es una preocupación y es un tema. Sobre eso hemos trabajado muy bien con otros países y seguiremos trabajando. Pero Australia tiene diferentes mecanismos de defensa y diferentes colchones y diferentes dinámicas económicas que nos permiten sacar de un sector para subsidiar el otro y mecanismos económicos de defensa que de pronto otros países no tienen. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que si bien en Australia nosotros podemos hacerlo porque tenemos un Producto Interno Bruto de 1.3 o 4 trillones de dólares y tenemos ahorros de superannuation o jubilatorios más o menos en el mismo orden, de 1.3 trillones de dólares. Tenemos 30 años consecutivos de cada trimestre de crecimiento económico y nosotros como país y como pueblo no podemos decir que sufrimos la crisis mundial financiera. No, se caían los bancos por todos lados y de los 13 principales bancos del mundo desarrollado, los 4 australianos sobrevivieron todos y nadie sacamos un centavo de nuestras cuentas bancarias preocupados por las dudas que algún banco de quiebra. Esa conversación fue ajena a nosotros. 30 años de crecimiento económico. Pero que nosotros hagamos eso no quiere decir que podamos esperar de nuestros amigos en otras regiones y otros países que puedan estar en la misma situación. Por lo tanto, tenemos que tener delicadezas y trabajar con cada uno muy individualmente. Y de eso se trata este plan. Hacer reconocimiento de que América Latina es muy heterogénea, no es todo igual, y que inclusive adentro de cada país hay diversidades muy heterogéneas y tenemos que tener mucho cuidado. Solamente de esa manera es que podremos tener éxito en la implementación de crecer nuestras relaciones con estos países.